Mis amores preciosos, tengan todos ustedes muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo el país y el lugar donde tú te encuentres. Para mí, acá en Perú, es buenas tardes. Mis corazones, hoy día lo que les voy a narrar a mí también me ha sorprendido. De verdad no lo sabía, pero es necesario que todos abramos los ojitos. Es necesario que todos nos entendamos bien y comprendamos por qué hay muchas cosas que no sabemos, pero necesitamos clarificarla y ponerla delante de nosotros para comprender si es verdad o no es verdad. Pero yo les digo que sí, lo que les voy a compartir es cierto. Y lo único que importa ahora es que tenemos que tener una fortaleza fuerte en nuestra mente, una comprensión absoluta para darnos cuenta de todos los errores que nuestros primeros padres hicieron tantas cosas equivocadas. ¿Y para qué sigo diciéndoles más? Prefiero empezar a narrarles. Hay una hoja de pergamino dañada por el agua, con los márgenes anotados por 3 manos distintas. Y esta hoja descansa dentro de una caja de cedro en la iglesia de Nuestra Señora María de Sion en Aksum, Etiopía. Lleva ahí más de 1000 años y el capítulo que contiene no es difícil de localizar en la literatura académica. Lo difícil es encontrar una edición occidental que lo traduzca de la manera en que lo hace el original en Yes. En el año 364, el concilio de la Odisea votó retirar el libro del canon bíblico y pasaron 17 siglos durante los cuales la mayor parte del mundo cristiano funcionó sin acceso a él. Y entonces, en 1947, unos pastores beduinos descubrieron los rollos del Mar Muerto. En Quema, entre los fragmentos recuperados de aquellas cuevas, había 11 copias separadas del libro de Enoch, más copias de las que se encontraron en la mayoría de los libros, que así sobrevivieron dentro del Antiguo Testamento. El texto sobrevivió al concilio. La pregunta es, ¿qué era lo que no querían que leyeras? El capítulo 15 del libro de Enoch describe que los vigilantes alteraron en la carne humana y las palabras que usan en Yes no es corrompida, es la palabra para reclasificarla. El texto nombra 2 categorías de sangre humana. Describe de dónde vino cada una, qué función biológica lleva cada una y qué significa que las dos sigan existiendo en la población viva, y lo registra con el mismo detalle procedimental que encontrarías en un formulario de ingreso hospitalario. No es una metáfora, mi corazón, es una taxonomía. En los próximos minutos tú vas a saber lo que dice el texto completo, que traductores lo eliminaron la cláusula relevante, y es lo que una proteína concreta identificada en 1940 en la Universidad de Rockefeller sigue sin poder explicar sobre su propia distribución en la población humana. En el fragmento 4532 fue extraído de la cueva 4 de Qumran en algún momento entre 1952 y 1956, escritura aramea datada hacia el año 100 a.C. por análisis paleográfico, pertenece al libro de los gigantes. De los gigantes, sí, el texto enquino complementario que retoma la historia de los Nephilim después de que los vigilantes caen y son atados. El fragmento está hoy custodiado en el santuario del libro del Museo de Israel en Jerusalén. Está traducido, está catalogado y casi nadie ha oído hablar de él. Pero el doctor Jess Verne Huffman, profesor emérito de la Universidad de Notre Dame y la mayor autoridad viva sobre la traducción manuscrita en quina, describió los fragmentos del libro de los gigantes en su comentario del 2001 como portadores de afirmaciones fisiológicas
y paralelo en la literatura del Segundo Templo. Escribió eso en una nota al pie. No lo desarrolló. Pasó a la sección siguiente y dijo, el libro de los gigantes no es un texto separado en el sentido habitual, es la continuación, después de que los vigilantes caen en los capítulos 6 al 11 y después de que Enoch intercede en su favor a Dios, rechaza su petición en los capítulos 12 al 16, los hijos nacidos de aquella unión, los Nefilim, siguen vivos y el libro de los gigantes se ocupa de qué son, de qué están hechos, no de su comportamiento, de su composición. La tradición manuscrita en Yes, cotidiana en Apsu, la traducción del Códice Etíope, cuyo texto frente es anterior al Concilio de Nicea. Maneja este material de manera distinta a los fragmentos arameos, porque la lengua distinta, cultura de ambas, distinta precisión teológica, distinta, amplificada, ampliada sobre los copistas a lo largo de los siglos, el doctor Ephraim Isaac, que produjo la primera traducción directa del Yes inglés para Oxford en 1983, señaló en correspondencia archivada en la Universidad de Edimburgo que la versión Yes del capítulo 15 conserva terminología fisiológica que Nermia de Mande Carus, traducido en 1906, vertió como lenguaje puramente metafórico sobre categorías espirituales, y lo que queda cuando lees el Yes, sin ese filtro, se parece más a un formulario de clasificación de dos tipos de materia biológica que a una mitología. El texto está distinguiendo algo concreto. La pregunta es ¿qué? Ahora empieza por el capítulo 7. Los vigilantes descienden a la tierra, toman esposas de entre las mujeres humanas. Esa parte de la narración para todos nosotros creo que ya es conocida. 200 gigantes, líderes con nombre propio, Semiasa a la cabeza, Asael enseñando metalurgia y fabricación de armas, el arco, familias de religión. La erudición occidental lee lo que viene después como colapso moral, porque los Nefilim destruyen todo, consumen todo, comen y beben sin límite, caos, apetito, descontrolado. Este encuadre es una capa teológica colocada encima de lo que el texto dice realmente. El capítulo 7, versículo 5, en la traducción de Charles en 1906, dice así: y empezaron a pecar contra las aves y las bestias y los reptiles y los peces, y a devorar carne unos de otros y a beber la sangre. Wow, mis amores. Charles lo presenta como disolución moral, la narrativa habitual de la criatura caída, o eso es lo que él hace con el pasaje. El Yes no lo presenta así. La palabra que Charles traduce como devorar es vela, que tiene el significado primario de consumir. Sí, pero en un contexto fisiológico, médico, dentro de la literatura en Yes. Lleva el significado secundario de absorber dentro de uno mismo, según lo requiere el cuerpo. En la frase que él traduce como beber sangre, usa una construcción que no significa beber sangre, de la manera en que uno bebe agua. Significa consumir sangre, porque la naturaleza biológica del cuerpo lo exige. El Yes distingue entre apetito y necesidad biológica. Charles colapsó esa distinción y la convirtió en exceso, lo cual abre una pregunta que la lectura moral nunca tiene que responder. ¿Por qué? ¿Necesitarían los Nefilim la sangre como necesidad biológica? En el capítulo 15 responde a eso, versículos 8 al 10. Dios se dirige a Enoch directamente y le dice: ¿qué produjo realmente la unión de vigilantes y mujeres humanas? Y en la traducción estándar en todas las ediciones occidentales importantes, presenta el producto como espíritus malignos, abstracción teológica. Charles lo pone así, KNIP, lo pone así todas las ediciones inglesas disponibles, ingresas,
lo ponen así, pero en el Yes usa el término nasadas, aliento, sangre, 3 veces a lo largo de esos 7 versículos. Y esa expresión no aparece en la traducción de Charles en absoluto. El doctor Isaac la señaló en una nota al pie de la página 34 de su edición 1983 y la describió como un sustrato biológico diferenciado que en Yes parece distinguir de la fisiología humana ordinaria. Incluyó la expresión original en Yes, no desarrolló el punto más allá y la mayoría de los lectores no lee las notas al pie. Nasadán, aliento, sangre. El compuesto describe que produjo la unión de la carne de vigilante con la carne humana, no espíritu en el sentido teológico, un sustrato físico, una categoría de materia, con propiedades biológicas. Y en el capítulo 15, versículo 4, traducido en Yes, dice: erais espirituales, santos viviendo la vida eterna, y por eso yo os asigné esposas, porque la morada de los seres espirituales del cielo es del cielo. Ese versículo es fiel en todas las ediciones importantes. Nadie lo discute. Los vigilantes no deberían reproducirse porque su composición biológica era incompatible con la carne humana en el sentido generativo normal. Estaban hechos de algo distinto y los hijos nacidos del cruce de esos dos sustratos llevaban ambos dentro, y aquí es exactamente donde la tradición de traducciones occidental corta el texto. La versión inglesa estándar en el capítulo 15, versículo 8 dice: y ahora los gigantes que son producidos de los espíritus y de la carne serán llamados espíritus malignos sobre la tierra. Teológico abstracto suficiente para una historia moral. El manuscrito en Yes de la iglesia de Nuestra Señora María de Sion contiene en ese mismo versículo 8 una cláusula secundaria que está ausente de la edición de Charles, condensada hasta casi desaparecer en la traducción de Isaac, y que falta por completo en la edición de King Oxford en 1978, traducida directamente. Dice así: y ahora los nacidos de la unión de la carne y los vigilantes llevan dentro de sí 2 aguas que no se mezclan. El Dan Kedus, que es la sangre tal como Dios la formó en el primer hombre, y el Dan Nestin, que es la sangre tal como los vigilantes la hicieron en sus hijos. 23 palabras eliminadas del registro occidental. Dan Kedus, sangre santa, el patrón original. Dan Mesfi, la sangre de los príncipes, la alteración de los vigilantes. Él no debería tener ese vocabulario, y ningún escritor en el año 200 antes de Cristo tenía un marco conceptual para 2 categorías de sangre biológicamente distintas, en composición coexistiendo en la misma especie, que pudieran nombrarse y clasificarse por separado. La idea de que la sangre pueda aportar categorías heredadas, discretas a nivel fisiológico, distinguibles por nombre y por origen, es un concepto moderno. Enoch lo usa como si fuera vocabulario ya establecido, como si estuviera registrando una clasificación que ya tiene términos, porque alguien se los dio. El doctor Mitchell Nips vio esa misma cláusula en el Yes. La llamó una interpolación de escriba, una frase en una nota de pie, sin argumento lingüístico, sin comparación contra el registro arameo, solo interpolación, y por tanto descartable. El problema de esa caracterización es el fragmento 4532, escrito en arameo, aproximadamente 4 siglos antes de que se estableciera la tradición manuscrita etíope. 4532 contiene una expresión emparentada en un pasaje que describe la composición de los nefilim. El arameo dice 2 clases de sangre,
Misma clasificación, lengua distinta, siglo distinto, continente distinto. No es una añadidura, es una omisión del linaje de traducción occidental. Alguien eliminó la cláusula y la llamó error de escriba, a lo que sobrevivió en los manuscritos que no podía controlar el capítulo 69, hace específico en mecanismo el vigilante llamado Casdella, enumerado en los versículos 12 al 15, está descrito enseñando los golpes del espíritu y del demonio, los golpes del embrión en el vientre y el hijo de la serpiente, cuyo nombre es Tabaeth. Charles traduce golpes como aflicción o castigos, daño moral. El verbo enches que hay debajo de esa traducción lleva un significado médico primario, alterar la estructura interna de una cosa casdella y no enseña castigo. El yes dice que enseña alteración embrionaria y su función está listada junto a la de los otros vigilantes, de la misma manera en que un organigrama lista un jefe de división al lado de su departamento asignado, SEMASA, coordinación de la disidencia, ISACEL, metalurgia, conocimiento de materiales, COCAEL, cálculo anastrómico, CASDELA, composición embrionaria. Ay, todo está fuerte. Y ningún escribe en el año 200 a.C. debería estar describiendo sobre estas composiciones. Embrionaria, como el mecanismo de la diferencia biológica heredada, ningún escritor antiguo debería entender que lo que una persona lleva en la sangre queda determinado por procesos que ocurren en el vientre antes del nacimiento, antes de que ninguna característica visible del niño esté establecida. Y sin embargo, en el capítulo 69 nombra a un vigilante específico, no una categoría en general, un individuo con nombre cuya función asignada es exactamente ese proceso. Hay algo casi insoportablemente preciso en ese detalle. Un hombre escribiendo 2000 años antes del descubrimiento de la genética, asignado a un ser celeste con nombre propio, el trabajo de alterar lo que un niño llevará en la sangre antes de que el niño exista. ¡Ay, qué fuerte! No está inventando un monstruo, está describiendo a un especialista antes de seguir algo que conecta con lo que estamos viendo. ¿Lo entienden, mis amores? Esto me confundió y quiero que ustedes lo clarifiquen, por favor. El libro de Enoc nombra a un vigilante ligado al mes en que tú naciste. El libro de los jubileos ubica la fase de la vida en la que estás tú ahora. Y los textos sumerios revelan que el arquetipo Core, en su carácter, cada nombre sale de una fuente antigua real. Puedes romper los 3 sellos gratis, sin dejar corbeos. En el enlace de la descripción, después viene el capítulo 106, texto real verificable. Todas las ediciones, el hijo de Enoc, Matusalén, viaja para encontrar a su padre porque la Meca ha engendrado un niño que no se parece a cómo debería parecerse ningún niño. Capítulo 106, versículo 2, en la traducción el doctor Isaac, en 1983, su cuerpo era blanco como la nieve y rojo como la floración de una rosa, y el cabello de su cabeza y sus largos mechones eran blancos como la lana, y sus ojos eran hermosos, irradian su luz, que se le compara con los ángeles. No cree que el niño sea suyo. Cree que un vigilante engendró al muchacho. El niño de Noé. La respuesta de Enoc en Matusalén usa esta expresión en yes, que solo tiene sentido si la clasificación Dan Kedus y Dan Mesquín ya es terminología establecida dentro del texto del yes. Dice, este lleva la sangre santa por amor al plan antiguo. Enoch, está entregado una clasificación, el mismo término Dankedus del capítulo 15, versículo 8, le está diciendo a Matusalén.
¿A cuál de los dos categorías pertenece este niño? Esto no es una profecía, es un formulario de transferencia, de custodia. Está entregando la documentación sobre el estatus biológico del niño antes de que llegue el diluvio. Y el diluvio bajo esta lectura no es un castigo por la maldad general, es un acontecimiento de remediación con un objetivo biológico específico: eliminar el linaje damestín antes de que se convierta en el patrón de herencia dominante en la población humana, que no sobrevive porque la auditoría de clasificación dice que su sangre es Danquedus, sin alterar patrón original. Los demás no sobreviven porque la alteración se ha propagado demasiado. Pero el texto no dice que la alteración quedará eliminada del todo, porque en el capítulo 10, versículo 9, Dios habla a Miguel sobre los hijos de los vigilantes. Destruye a los hijos de los vigilantes, de entre ellos a los hombres. En el yes, el verbo lo es, destruir, en el sentido de aniquilar. Es hacer ausente de un lugar, hacer ausente de una ubicación específica, una distinción de las traducciones occidentales que suavizan por completo la anotación marginal en el manuscrito de Ahkun. Y en la tercera mano, la que parece ser la anotación de un copista posterior, dice, junto a ese mismo versículo, la casa de Dios está aquí. Marca algo. Esa anotación no aparece en ninguna edición académica publicada, porque ninguna edición académica publicada transcribe por completo la marginalia del Códice de Axum. La Iglesia, que no ha permitido acceso fotográfico completo desde 1974, cuando la revolución etíope rindió el archivo bajo las políticas de propiedad cultural del gobierno del Dergs. Esa restricción nunca se ha levantado. Los gobiernos sucesivos la extinguieron. Los investigadores han solicitado acceso. Los registros de la Iglesia de Nuestra Señora María de Sion muestran 4 solicitudes formales de investigación presentadas en 1988 y 2011. 3 fueron denegadas en menos de 6 semanas. Una no recibió respuesta. Ahora gira hacia 1940. Charles Eastern y Alexander Birner trabajaron en la Universidad de Rockefeller de Nueva York. Publicaron su descubrimiento del factor rojo, una proteína que se encuentra en la superficie de los glóbulos rojos de aproximadamente el 85% de la población humana. El 15% restante no produce esa proteína. Sus sistemas inmunitarios sí son expuestos a ella. La atacan como si fuera extraña. Sus cuerpos la reconocen como algo que no pertenece. Eso no se presenta como algo insólito, se enseña como una variación estándar del grupo sanguíneo, igual que los tipos A y O, manejada clínicamente, comprendida médicamente, pero esto es lo que significa realmente ser negativo a nivel biológico. El factor recibe su nombre del Macabeo Records, porque la proteína es compartida por todos los grandes simios y por casi todos los demás mamíferos. Es una proteína antigua conservada a lo largo de millones de años de evolución de los primates. Aproximadamente el 85% de los humanos la tiene, coherente con su herencia biológica del primate. El 15% restante no. Sus cuerpos no producen la proteína, sus sistemas inmunitarios no la reconocen. Y cuando una madre negativo lleva a un hijo positivo, y cuando un niño que heredó la proteína de su padre crece dentro del cuerpo que clasifica esa proteína como materia extraña, el sistema inmunitario de la madre intentará destruirla. Y la condición se llama enfermedad hemolítica del recién nacido, y se trata como con una inyección sin tratamiento. Mata el cuerpo de la madre. ¡Ay, qué fuerte! Entra en guerra biológica con un hijo
al que considera de otra clase. Ahora seamos claros. No estoy diciendo que el factor desea biología de vigilantes, incrustada en la genética humana. El libro de Enoch, manual de hematología, escrito por una división celeste de investigación, pero lo que el texto describe dos categorías de sangre con orígenes distintas, una de las cuales es el patrón original y la otra fue introducida mediante el acontecimiento de alteración biológica específico. Se corresponde estructuralmente con los que la medicina moderna encuentra de verdad cuando mira la distribución del re en lo del Pobli del paralelo. No es simbólico, es fisiológico, sino que no tenían microscópico en ese entonces, no tenían centrifugadora, no tenían ensayo de proteínas, no tenían base de datos, de genéticas, de población. No debían saber que existen dos categorías de sangre dentro de la especie humana, que no se mezclan sin conflicto inmunitario, que se remontan a orígenes biológicos distintos. En una es estadísticamente dominante y la otra es anómala. Dentro del contexto más amplio de los primates, podía alcanzar sangre. En el año 200 a.C. no podía observarse. Ocurre cuando dos tipos se ponen en contacto dentro del útero. Y sin embargo el texto sigue ahí diciendo lo que lleva diciendo desde hace 2000 años. Mira la pila entera junta, enojo. Nombra dos categorías de sangre biológicamente distintas en el capítulo 15, el fragmento 4532 en arameo. Usa la misma terminología de clasificación. 4 siglos antes, el capítulo 69 nombra al vigilante específico responsable de la alteración embrionaria como una función operativa discreta. Y en el capítulo 106 usa la categoría de sangre como criterio de selección de supervivencia en un acontecimiento global de remediación. Y la hematología moderna, trabajando a partir de muestras de sangre y de genética de población, encuentra una anomalía proteica en el 15% de la población humana que no tiene explicación evolutiva limpia. Una proteína que sus cuerpos tratan como extraña, que sus sistemas inmunitarios atacan en su propia descendencia. Está ausente exactamente en el contexto primate, donde debería estar presente si simplemente se hubiera heredado. Uno de sus elementos vale, puede ser nada, dos quizás coincidencia, pero 5 paralelos específicos, 5 en un solo documento escrito por una sola mano, más de 2000 años antes de que la proteína tuviera nombre. En algún punto la palabra coincidencia empieza a cargar demasiado. Sí, mis amores, carga demasiado peso. Y en 2009 la doctora Ingrid Schroeder de la Universidad de Copenhagen publicó un único artículo en una revista de genética humana examinando los patrones de distribución del regenerativo en la población sin ascendencia geográfica compartida. Y el artículo encontró anomalías de agrupamiento, bolsas de frecuencias de Re negativo estadísticamente elevada en la población aislada que no poseía. Explicarse con el modelado estándar del efecto fundador, y el artículo fue citado 3 veces después de su publicación, que presentó un seguimiento en un congreso de genética en la población de Ginebra en el año 2011, y después su investigación de esa área se detuvo, y su perfil universitario actual describe su trabajo como un centrado en la respuesta inmunológica en los trastornos autoinmunes. Alguien la contactó en 2011, respondió que su investigación había tomado otras direcciones. Eso fue todo lo que ella dijo. La Escole Biblige de Jerusalén mantuvo los derechos principales de la publicación de los fragmentos de la Cueva 4 durante casi 40 años. Ese monopolio institucional, documentado en detalles durante la campaña de Escher Chams en la revista bíblica de Chology,
a principios de los 90 significó que ciertos fragmentos recibieron prioridad de publicación en función de su contenido teológico o de su falta de él. Los fragmentos con contenido legal y de calendario avanzaron rápido. Los fragmentos que contenían descripciones fisiológicas de los Nefilim avanzaron despacio. Fragmento 4532 no fue publicado formalmente hasta que Florentino García Martínez lo incluyó en su traducción de los rollos del Mal Muerto en 1994, 38 años después de haber sido sacado de la cueva. 38 años Joseph Milke, que tuvo la asignación exclusiva sobre los fragmentos del Libro de los Gigantes desde 1956, describió los pasajes fisiológicos en una carta y en 1972 fue dirigida a John Strugel, hoy en el archivo de École Bilingüe, como especulaciones etnográficas sin base textual en la traducción aramea anterior. Él tenía los fragmentos, los había leído, era él quien determinaba qué decía y su valoración escrita. En una carta privada que tardó 20 años en salir a la luz en la literatura publicada, fue que los pasajes que describen 2 tipos de sangre eran especulaciones sin base. Estaba mirando la base cuando escribió esa frase. Realmente solo hay 2 maneras honestas de leer todo esto. La primera es la manera prudente, el lenguaje fisiológico. El capítulo 15 es una expansión posterior de escribas de la cláusula en yes. Es teología regional, no texto original. Los paralelos entre Douwendus y la biología renegativa son reconocimiento de patrones impuestos sobre una coincidencia, y el retraso de publicaciones fue burocrático, no estratégico. Esa es una posición defendible. Gente cuidadosa la sostiene y no los llamaría equivocados por sostenerla. Pero está la segunda manera, y es la que se calla cuando dejas de pensar en ella. Y si la cláusula es original, y si 4 siglos de tradición manuscrita separada en 2 lenguas distintas, preservando la misma clasificación, no es coincidencia, sino corroboración, y si el texto describe algo que ocurrió, un acontecimiento de alteración biológica, especificó ejecutando por un especialista con nombre que produjo una categoría de sangre en la plantilla original. No contenía, y sí el 15% de la población humana todavía carga la anomalía que aquel acontecimiento introdujo en sus sistemas inmunitarios, todavía reconocen al otro tipo como extraño 2000 años después de un diluvio que supuestamente iba a remediar el problema. Y si la remediación quedó incompleta, la hoja del pergamino en la caja de cedro de Axcum contiene un versículo de 3 generaciones de traductores occidentales. Han vertido como una metáfora sobre espíritus malignos. Y en el fragmento en arameo, en el santuario del libro de Jerusalén, usan la misma raíz terminológica en un contexto que no es metafórico bajo ninguna lectura gramatical del texto. Los datos de distribución del RE son públicos, publicados, revisados por pares. Cualquiera puede leer la literatura de genética de poblaciones. Cualquiera puede leer el artículo original de Lars Sterner de Wigner en 1940. El Dan Kedus y el Dan Nesfin siguen en la población, siguen separándose, siguen disparando respuestas inmunitarias cuando se los fuerza al contacto dentro del útero, exactamente de la manera en que el texto dice que nunca debieron mezclarse. Siguen circulando dentro de los cuerpos que no llevan ningún registro de dónde vinieron exactamente, como Enojo lo dejó escrito. Pero nosotros, mis corazones preciosos, yo creo que sí. Por eso hay tantas cosas y hay tantas personas que a veces
no tienen para defenderse de esas enfermedades que son ocasionadas a raíz de ese 15% de esas personas que no poseen eso. Entonces yo quería compartirles a todos ustedes y quería decirles que ellos se equivocaron, los gigantes, los que hicieron lo que hicieron con todos los seres que estaban aquí en la tierra. Pero ya pasó, mis amores. Todo eso hay que perdonar. Y ahora tenemos que aprender a vivir con lo que tenemos y con la sangre que está dentro de nosotros. Porque sea como sea, es la sangre que Dios puso en nuestro cuerpo. Y si ellos se equivocaron y hicieron las cosas mal, nosotros no tenemos por qué juzgarlos. Tenemos que perdonar todo lo que hicieron con nosotros, porque creo que yo puedo decirles con todo mi corazón que perdonar es sanar. El que perdona vive feliz, porque el que perdona sabe perfectamente bien que las cosas no han sido como uno a veces ha deseado, pero sucedieron, mis amores. Y ahora he querido dejarles esto para que ustedes puedan entender una cosa más que hicieron con nosotros. Ustedes saben, mis amores, que yo los amo. Besitos. Estoy con ustedes. Hasta prontito. Chao.